you to wave your finger, you must have been out your head. El viento soplaba fuerte, era inminente la llegada de aquella tan esperada tormenta, una tormenta que teníamos años esperando, y que al fin esa tarde llegaba. Años y años había fantaseado con aquella deliciosa caricia de las gotas de agua sobre mi piel, y he de admitirlo, nunca esperé que fuera tan deliciosa. Cuando era pequeño siempre me encantaban los días de tormenta, siempre los esperaba, eran mis días favoritos del año, nunca dejaba pasar la oportunidad de sentir esa caricia de nuevo en mi cuerpo, y mientras todos corrían para evitar la humedad de dicha caricia, yo me arremolinaba dentro de aquellas sensaciones. Siempre sentí alivio al sentir el viento fuerte golpear mi cara, y al principio admito que le temía un poco, pero poco a poco mi gusto por él se fue incrementando, como la adrenalina al subirte a una montaña rusa. Quizá siempre fui aislado por eso, por sentir las cosas de manera diferente, por ver el mundo con los ojos de un soñador. Conmigo siempre llevo el recuerdo de aquel momento, el día en que el primero de todos se fue, simplemente aquel chico que se sentaba al lado mío en el colegio nunca volvió. Los maestros nos decían que había sufrido de una grave enfermedad degenerativa que lo consumió poco a poco, yo jamás pude creerlo, el chico más atlético, más vivo, más lleno de energía, derribado de un día para otro por una enfermedad. En mi cabeza rodaban las ideas, mas solo eran eso, ideas. Así pasaron las semanas y poco a poco varios alumnos comenzaron a desaparecer debido a la misteriosa enfermedad. En el noticiero hablaban de una nueva enfermedad con el potencial de convertirse en pandemia, mas incitaban a la población a no preocuparse, por tanto, decidí tomarlo con calma. Pasadas las semanas el pánico comenzó a apoderarse de la mente de las personas, la escuela fue cerrada después de la muerte del 10º chico, después el parque de diversiones, luego las tiendas y finalmente se declaró un toque de queda, nadie podía salir de sus hogares por su seguridad, la enfermedad se había convertido en una epidemia, las personas morían por montones diariamente, solo bastaba respirar cerca de alguien infectado para una muerte segura. Y una vez impregnado con el virus solo te quedaba esperar, espera que jamás pasaba de los 3 días después de adquirir la infección, no importaba raza, color de piel, ni siquiera si contabas con atención médica, una persona con la enfermedad estaba condenada a una muerte, y de lo más dolorosa, con síntomas como, sangrado por cada orificio del cuerpo, dolor corporal, vómito, pérdida de uñas, caída de cabello, alucinaciones, pérdida del conocimiento y al final, la muerte. Pasaron los meses y al fin la enfermedad pudo ser controlada, miles de personas perecieron en aquel tan infame acontecimiento, en el aire se sentía un aroma de incertidumbre, nadie sabía qué era lo que seguía, solo sabíamos que debíamos reconstruir nuestras vidas. Aquella fue la última vez en muchos años que hubo una gran tormenta, fue el último día feliz en mucho tiempo. Una mañana una noticia cubrió las portadas de los diarios, habían encontrado a una persona muerta en las afueras de la ciudad, una persona encargada de la vigilancia de la fosa común, donde se encontraban los cuerpos de los caídos en la epidemia, se reportaba que su cuerpo había sido desmembrado, por el nivel de locura de aquel acontecimiento era digno de una película de terror, mas no tenía por qué acaparar mi atención, después de todo, tenía demasiada tarea como para pensar en conspiraciones y asesinos seriales. Pasaron un par de noches, yo estaba como siempre escuchando la radio mientras intentaba viajar al mundo de mis pensamientos más recónditos. Donde podría estar a salvo de mi vida y donde podía incluso fantasear con la idea de ser una persona feliz. En aquella estación solo pasaban música tranquila, música que simplemente me ayudaba a relajar mi mente. Fue cuando a lo lejos se empezaron a escuchar sirenas de patrullas, no le di mayor importancia y decidí subirle a la radio para escuchar mejor y concentrarme, pero el ruido se prolongaba, eran muchas patrullas, al poco rato se
comenzaron a escuchar disparos a lo lejos. No era común un tiroteo en aquel sector de la ciudad, así que decidí mirar por la ventana de mi cuarto que estaba en el segundo piso. Al parecer los disparos provenían de unas cuantas calles abajo. Corrí a cerrar las puertas de mi casa. Mis padres habían salido a cenar y tenía miedo de que algún loco tratara de entrar. Traté de olvidarme de aquello, tomé mis audífonos y los conecté a la radio, así ya no escucharía los disparos ni las sirenas y recuperaría mi calma perdida, mas el placer me duró muy poco. Pasaron alrededor de 2 minutos cuando la transmisión se interrumpió para dar un boletín de último minuto. Todas las personas que se encontraran a menos de 10 kilómetros de alguna fosa común, debían abandonar sus casas e ir a un lugar seguro. No había explicación, solo una urgente llamada de evacuación. Tomé mi celular para llamar a mis padres, no hubo respuesta. Yo me encontraba a unos 11 kilómetros, por eso las patrullas debían de estar marcando el perímetro y ayudando a las personas a evacuar, mas la razón por la que lo hacían, para mí seguía siendo un misterio. Pasaron las horas y mis padres no llegaban. De pronto se escuchó una voz que provenía de afuera. Al mirar a través de la ventana comprobé que se trataba de lo que más temía en ese momento. Un camión de escuela se había estacionado en medio de la calle. En la puerta, sosteniendo un megáfono, se encontraba lo que parecía ser un soldado de las Fuerzas Armadas. Aquel soldado decía que la zona de evacuación había sido extendida 5 kilómetros más, y debíamos ser evacuados. Debíamos subir al autobús de inmediato. Tomé mi celular, en una mochila puse algunas cosas que pensé me servirían y rápidamente obedecí.